Entonces, buenas noches. Esto es estadística descriptiva, sesión 26. La clase anterior introducimos la unidad 3, que tiene que ver con las medidas de tendencia central. Si mal no recuerdo, trabajamos esto, ¿verdad? Buscamos la media aritmética, ¿cierto? ¿Sí o no? Trabajamos lo que fue la media aritmética, la mediana, la moda para datos no agrupados. La media aritmética tiene que ver con la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad de valores. Trabajamos también lo que es la mediana, que para la mediana primero se agrupan los datos. Después que se agrupan los datos, después que se agrupan los datos, lo que hacemos, lo ordenamos de menor a mayor, buscamos la posición y luego de tener la posición, ya podemos resolver. Entonces, de ahí avanzamos lo que es la moda, que es el valor que más se repite. De ahí pasamos a las medidas agrupadas. Vimos las medidas agrupadas. Ya sabemos lo que son lo que es la media aritmética agrupada, la mediana y la moda. Entonces hoy vamos a continuar con vimos esto. Vamos a ver si ustedes saben resolver este asunto. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver si resolvemos esta tablita. A ver cómo están ustedes. Esa tablita en el examen me dan dos columnas, me dan las clases y la frecuencia. Digamos que en el examen me dieron estas dos columnas que están aquí. Entonces yo debo agregar dos columnas para poder resolver esto. Tengo que agregar tres columnas. ¿Cuáles son esas tres columnas? La primera se llama punto medio. La primera se llama punto medio. La otra se llama FA menos. Y la otra se llama frecuencia absoluta multiplicada por el punto medio. Frecuencia por punto medio. Estas son las tres columnas que voy a agregar en el examen a la tablita que me van a dar. El punto medio de la primera clase, ¿quién me dice cómo se calcula? Punto medio de la primera clase, ¿cómo se calcula? ¿No se acuerdan? Se divide, Eh, se divide lo que da el resultado de todo lo que da la frecuencia no. por Para el cada punto medio, simplemente se suman los límites y se dividen entre dos. Escríbalo por ahí. Punto medio se calcula sumando la frecuencia, las clases, los límites. Se suman los límites de clase y se dividen entre dos. La primera, 8 más 10 son 18. Entre 2 a 9. 9. La segunda, 10 más 12, 22. Entre 2, 11. La tercera, ya cuando usted la mira así, usted sabe qué número está en el medio del 2 y el 14. El 13. El 13.
En el medio del 14 y el 16, ¿qué va? 15. Y así usted la determina. En el medio de 16 y 18, 17. De 18 y 20, 19. 19. Entonces, esos son los puntos medios. Si no lo sabe calcular, más le vaya que vaya aprendiendo, porque ya el parcial es a partir de hoy. El parcial lo dejo abierto hoy hasta el sábado que viene. Entonces, ¿tiene dudas sobre cálculo de punto medio? No. Suma de límites y se divide entre 2. Así se calcula el punto medio. ¿Qué significa FA menos? Frecuencia acumulada menos T. ¿Cómo se calcula? Acumulando desde arriba hacia abajo. Si inicio con la primera es un 3, entonces tengo 3. Si le acumulo 5 más, tengo 8. Si le acumulo 7 más, tengo 15. Si le acumulo 6 más, 21. Le acumulo 3 más, 24. Le acumulo 1 más, 25. Se multiplica frecuencia por punto medio. ¿Cuánto da la primera? $27. La segunda. $40. No. 5 por 11 no da 40. 55. Concho, fue que yo lo cogí con el 11, me La equivoqué. tercera. 7 por 13, ¿cuánto es? 91. 91. La siguiente, ¿cuánto es? 90. La siguiente. 51. 51. 6 por 15. 90. 45. Ah, 3 por 17, ok, sí. Y 1 por 19, 19, ¿verdad? Si lo sumo todo, ¿cuánto es? A mí me dio 333. Ok. Esa es la tablita de su examen. Una de ellas. Profesor, tabla, se va a sumar solamente la frecuencia por punto medio. Sí, solamente suma eso. El final. Esa es fácil. Entonces, con ese dato que usted encontró, que se llama 333, ¿qué se calcula? La media aritmética No se agrupado. escucha, profe. ¿Usted no escucha? Vea los videos ahorita. Profesor, no se escucha. No, no escuché nada. No escuchan nada. Ok. No escuchan. Ahora Sí sí. se escucha, maestro. Que yo sepa, se escucha bien. Yo decía de nuevo, repitiendo lo que dije ahorita, es ok. Yo decía que esta tablita es la tablita de su examen. De esta tablita, ¿qué usted va a hacer? Sacar 3 medidas. ¿Cuáles son? La media aritmética para datos agrupados, la mediana para datos agrupados y la moda para datos agrupados. ¿Usted sabe buscar esas 3 medidas? Eso fue lo que yo expliqué en la clase anterior. ¿Sabe o no sabe? Tendría que ver el video, profesor, para acordarme. Que no sabe. Entonces, vamos a repasarle lo de ayer. Aquí tenemos las 3 fórmulas que usted debe escribir. Lo que pasa es que ustedes no copian.
La media aritmética para datos agrupados se calcula con esta fórmula amarilla. X barra es igual sumatoria de XI por FI entre N. Con esa fórmula se calcula la media aritmética para datos agrupados. ¿Cómo la calculo aquí en esta tabla? La sumatoria de XI por FI, esa sumatoria que usted hace, ese total, usted simplemente lo divide entre N. ¿Cuánto vale N? 100. Simplemente dividir esa cantidad entre lo que vale N, que es 100 en este caso, y eso se llama media aritmética. ¿Cuánto le da? Ustedes debieran estar un chismativo ya porque estamos en previo al examen. Si no es que piensan salir corriendo todito. Vamos a ver. ¿Cuánto da la media aritmética? Porque si no, yo continúo entonces y lo hacen ustedes. Yo estoy tratando de explicarle. Si me ayudan. Profe, estoy buscando la calculadora, es que tengo la Ah, videollamada en el celular. ok. Yo estoy tratando de ayudarle. Eso es lo que trato de ayudarle. Simplemente los Profesor, a mí me dio, bueno, lo mismo que está ahí, 67.45. A mí también. y si en el examen, ¿cuánto le da? 68. Utilizar la coma, profesor. ¿Cuánto le da? Sí, cuando lo vaya a poner, tiene que ponerlo con coma. Si Ok. quiere que la plataforma se lo lea. ¿Cuánto da la media aritmética ahí? He dividido dos números, señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? 67. Ay, perdón. Oh, Dios. Te lo voy a mandar un videito que grabé ahorita. Es como que no están en esto hoy. Bueno, continuamos entonces. Soltemos eso. La moda se calcula, la moda agrupada, se calcula con esta fórmula. Límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 multiplicado por el intervalo de clase. Límite inferior, digo, es que eso ya yo lo expliqué. Límite inferior, para la moda se busca cuál es el valor mayor que hay aquí en la frecuencia absoluta. En este caso, el mayor valor es el 42. Entonces, ahí se encuentra la moda. Límite inferior de esa clase, 66 más delta 1 es 42 menos el de arriba, que es 18. Delta 2, 42 menos 27. Frecuencia absoluta, 42. Y el intervalo de clase va de 3 en 3. Entonces, con esos datos se calcula eso. Y eso fue lo que explicamos en la clase anterior. Y la mediana, primero se busca la posición, que es dividir n entre 2. Son 100 datos. En la primera tabla, entre 2 son 50. Buscamos en FA menos anterior qué número le sigue al 50 y el 65. Ahí está la mediana en esa clase. Límite inferior 66. FA menos anterior 23. Frecuencia absoluta 42. Intervalo de clase de 3 en 3. Y la posición dio 50. Con esos datos, mírenlo ahí, se calcula, el 66 se pasa igual, a 50 se le resta 23, da 27 por 3, y luego se divide entre 42 y me da 1.9285. Se le suma el 66 y ahí quedó resuelto. ¿Dónde quedé en la clase anterior? Quedé aquí, calculando lo que le llaman la media armónica
pero para datos agrupados. Este punto no está en el examen, pero debe aprenderlo porque está en su práctica. 3.1. ¿Qué debo hacer? Las dos columnas en negro son las que me dan y yo debo agregar las otras dos. ¿Qué hago en la primera columna que agrego? En la primera columna que yo agrego, lo que hago es calcular el punto medio, y el punto medio se calcula sumando los límites de clase y dividiendo entre 2. 2 más 4 da 6, entre 2 a 3. 4 más 6 da 10, entre 2 a 5. 6 más 8 da 14, entre 2 a 7. 8 más 10 da 18, entre 2 a 9. Y 10 más 12 da 22, entre 2 a 11. Entonces, eso le llaman el punto medio. ¿Qué significa esta parte? Dividir la frecuencia absoluta entre el punto medio. 1 entre 3 me da 0.3333. 2 entre 5 me da 0.4000. 4 entre 7 me da 0.5714. 2 entre 9 me da 0.2222. Y 1 entre 11 me da 0.0909. Hago la sumatoria, me da 1.6178. ¿Cómo calculo la media armónica? Dividiendo el 10 entre ese valor. El 10, n, dividido entre el total que busqué, entonces eso le llama media armónica agrupada. Mire la fórmula ahí y mire el cálculo. La n vale 10 y la sumatoria me dio 1.6178. Mírenlo ahí. Cuando divido, me da la media armónica que es 6.182. Entonces, tenemos otra medida que se llama la media geométrica para datos agrupados. Para la media geométrica tengo que agregar 3 columnas a las que me dan. La primera columna se llama punto medio. Sumo las dos clases y lo divido entre 2. 14 más 16 da 30 como resultado. Se divide entre 2. Me da 15. 16 más 18. 34 entre 2 a 17. 18 más 20 son 38. Entre 2 a 19. Y así continúo hasta tener todo mi punto medio. Aquí dice que voy a buscar el logaritmo del punto medio. Logaritmo de 15. La calculadora tiene una tecla que se llama LOG, que significa logaritmo. Entonces se busca el logaritmo del punto medio. El logaritmo de 15, si lo da en la calculadora, es 1.1760. Logaritmo de 17 da 1.2304. Logaritmo de 21, 1.3222. Y logaritmo de 23 me da 1.3617. Después que tengo los logaritmos, la tercera columna es multiplicar la frecuencia por el logaritmo. 2 por 1.1760 me da eso. 3 por 1.2304 tengo el resultado. 5 por 1.2787 y así continúo. Al final hago la sumatoria y para buscar el logaritmo simplemente divido los 19.0872 entre los 15 y eso me da el logaritmo de G, que es logaritmo de G 1.2724. ¿Qué pasa? Que esa no es la media geométrica. Para encontrar la media geométrica, al logaritmo de G le aplico un antilogaritmo. Antilogaritmo no es más que darle primero la tecla Shift de la calculadora, luego se le da la tecla logaritmo y luego se pone ese valor. Como resultado es igual
18.7240%. Ese es la media geométrica de esos datos que tengo ahí. Es la media geométrica de esos datos. 18 está ahí adentro. 18.72. Es el centro de los datos según la media geométrica. Entonces, continuamos aquí. Diga. ¿Dónde está la tecla shift? La tecla amarilla, more, o alterna. La tecla amarilla tiene tu calculadora arriba. Ah, ya la vi, que está al lado del menú. Sí, arriba, no arriba, arriba, arriba. Sí, sí, ya la vi, Sí. sí. Okay. Tú le das esa tecla, después le das logaritmo L o G y después le das 1.2724 y te tiene que dar ese valor. Si es la tecla. Ok, sí. Okay. Bien, ¿te dio? Sí, profesor. Excelente. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer con esta práctica? Dos cosas. Hacer la práctica 3.1, que la tienen ahí asignada, y hacer el parcial. En el parcial, esta parte no está. El parcial llega hasta aquí, hasta la medida agrupada. Otra cosa del parcial. Esta es otra cosa del parcial. Este es otro ejercicio del parcial. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama media ponderada. Escriba por ahí. Media ponderada. ¿Cómo se calcula la media ponderada? Fácil. Digamos que usted tiene estas asignaturas. Usted tiene esa asignatura y eso fueron las calificaciones que usted sacó. Las asignaturas. Entonces, ¿qué es la media ponderada? La media ponderada simplemente es usted buscar el promedio de esas calificaciones, pero no el promedio simple de que sumarla toda y dividirla entre 4, sino el peso que corresponde a cada una de ellas. No es lo mismo sacar un 100 a una asignatura de un crédito que sacar 97 a una de 4. El 97 es más importante que ese 100 en cuestión de carga académica, porque una asignatura de 4 créditos es mucho más difícil que una de 1. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se calcula la media ponderada? Se multiplica el 3 por el 85, que le da ¿cuánto? ¿3 por 85? ¿Cuánto le da? 155. 255. 255. La segunda, ¿qué le da? 270. 270. La tercera, ¿qué le da? 388. Y la última no se pregunta, ¿verdad? ¿No? La suma, ¿qué le da? La suma. La suma, ¿qué le da? 1013 me da a mí. 1013. Los créditos, ¿qué da el total? $11 créditos. Y la media ponderada es dividir esos dos números. 1013 entre 11. ¿Cuánto da la media ponderada? $92.09. 92.09. Esa es la media ponderada. El promedio de esas calificaciones es 92.09. Profe, va a aparecer así mismo en el examen. Así mimitico. Pero resulta que es uno de los ejercicios que ustedes siempre hacen mal. ¿Por qué? No sé. Porque yo no le veo ciencia a multiplicar dos números, Profe, que sumarlo. uno a veces se pone nervioso y se le olvida No, mi amor, todo. no. El que escribe, por eso siempre le digo, tome apunte.
Media ponderada se calcula multiplicando los créditos por la calificación, luego los resultados se suman y luego se divide entre el total de créditos. Eso no es una cosa del otro mundo. Para mí, ese es uno de los ejercicios más fáciles que hay aquí. Para mí. No sé para ustedes. ¿Qué tan difícil sea? Usted dijo que iba a dejar el examen en la plataforma. El examen yo lo dejo en la plataforma desde hoy. Lo estoy terminando. Ahorita lo termino de terminar. Y lo abro y le doy 7 días para que usted se examine. El día que usted quiera, a la hora que usted quiera. ¿Qué tiempo ¿Cuántas dura? horas? 3 horas le doy para que vaya al baño, coma algo y deje los nervios. Usted debería ser presidente, gobernante, profe. Aquí. No, que va. Yo lo que quiero mucho mis alumnos. Eso considero poco. Profesor, Dígame. a mí me pasó algo con la práctica. No me diga. Que se dejó quemar ahí. Pero, usted dijo, no, que el primer intento es el que vale. A mí me pasó que yo estaba haciendo la práctica y cuando llegué a los últimos 3 puntos, no sé si fue porque duré demasiado en la plataforma, no me quiso seguir a dar acceso a seguir escribiendo y me decía que debía de salir. Y salí cuando Se volví fue al a internet, te entrar. puso mal. Cuando volví a entrar tampoco me quiso dar acceso a escribir y hice el segundo intento. ¿Cómo le fue en el segundo? Mejor que en el primero, pero usted dijo que Yo le solamente tomaré, es promedio, pero yo le voy a tomar en cuenta ese mejor. Ah, bueno, ok. Yo rompo las reglas, yo de bueno me paso. ¿Sí? Profe, y si yo nada más hice el primer intento porque me fue bien en el primero. No tiene que hacer más, es su nota. Ok. Maestro, y para los oyentes del primer parcial, ¿cómo sería? Fácil, mi amor. Te lo envío por Telegram o WhatsApp y tú me lo devuelves por ahí. Ah, ok, gracias. Así de fácil. Jóvenes, ¿se entendió la media ponderada o hay alguna explicación extra que hay que dar? Profe, escúcheme, profe. La práctica se va a realizar en el programa, como en Telegram, ¿verdad? No, ¿cuál práctica? Dígame. ¿Cuál práctica? De la 2 en adelante. La práctica que... No, Sí. ustedes están como perdidos. Ay, voy. Ay, Dios, tengo como 12 horas sentado. Estoy cansado. Es en la plataforma, Robert. Es en la Ok. plataforma que se hace todo. Vamos a explicarle cómo y dónde. Sí, gracias. Sí. Miren, la primera unidad, entiéndase, la práctica 1.1 y 1.2. Carla. Para que me entiendan. Yo no sé qué es lo que está pasando, que ustedes se están mandando. Yo sabía que los estudiantes de la UAS se mandan después del primer parcial, pero no antes. Entonces no estoy entendiendo ese caso. Y otra cosa, y se me mandan a mí, yo me imagino a los otros. Aquí yo veo 49 inscritos. Y de esos 49, a ver si yo estoy equivocado. Sí, Estoy en ya. la sesión 26, ok. De esos 49, yo veo que nada más 30 me han entregado la práctica 1.1. Eso quiere decir que hay 16 que se mandaron ya. 19, wow, la mitad casi. No, todavía, profe. Yo no lo he hecho, pero 19 no han mandado la práctica 1.1, que es la unidad 1. Tal vez la gente piensa en llegar al examen final debiendo la práctica 1. No entiendo qué es lo que pasa. La historia de la estadística, leer una revista y escribir 8 páginas, no veo cuál es el problema. Se la acepto a computadora, copy paste como están haciendo. No relajen. Ustedes se pasan. No entiendo. La práctica 1.2, que es de la unidad 1 también, que terminó el 30 de septiembre y estamos a 9 de octubre. Aquí mejoró un chin. De 49, 33 entregaron.
Hay 16 que se mandaron. Yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Yo antes sufría muchísimo cuando ustedes se iban. Lo lloraba como si fuera un familiar mío. Pero ya no. Llega un tiempo que uno aprende y ya se van y ni falta le hacen. Lamentablemente así. Así estoy yo. Hay 16 personas que yo no sé dónde están metidos y por qué no han entregado esas dos prácticas. Si esas dos prácticas están hechas en los videos. Si usted no le entendió, entonces usted lo que tiene que escribir, mira maestro, yo no entendí esto, explíqueme. Y se resuelve. Se mandaron. Problema de ellos. Profe, una pregunta. ¿Y la Sí. lista que usted pasa concuerda con la cantidad de participantes? Porque ahí usted puede ver más o menos cuáles no están ya. Sí, mi amor, yo en la lista, en mi semáforo yo me doy cuenta. Ahorita lo vamos a ver. Ah, Cuánto se ha ok. mandado y cuánto no. Pero hay Exacto. gente que no entra a clase, pero hace su clase. Hay un caso raro de gente que nunca participa de clase, pero entrega su práctica. Y por lo menos, pero aquí hay 16 que no aparecen, no dan señal. Entonces está grave la cosa. Pero eso es problema de ustedes, no mío. A mí me pagan con uno que se quede. Yo sé que por lo menos uno se va a quedar. Seguimos. Aquí la práctica 2.1 se han cansado de buscar dónde subirla y no se suben. Aquí se descarga para usted hacerla. Después que usted la tiene hecha ya en el cuaderno, en la lata, donde usted quiera, usted entra aquí a corregirla. Aquí. Actividades. De aquí en adelante la práctica la corrige usted mismo. Usted no tiene que andar atrás de mí y que corrigiendo práctica. Usted entra ahí. Ahí aparece todo lo que hemos dado de clase. Si usted es de esa gente que usted participa de clase y si no participa ve los videos, entonces usted es una gente que va a estar muy claro de lo que hay que hacer ahí. Ahí dice claramente que si das 25.32, que le ponga 25,32. Lo que pasa es que ustedes no leen. Hay gente que dice que si hay punto, que si es la coma, que si es ninguno. Eso no se pregunta, señores. Eso está escrito ahí. Ahí dice claramente 4 decimales después del punto, en negrita y subrayado. Y si te dice que si te arroja un error, es porque está poniendo lo que no es. ¿Cómo se llena la práctica? Miren qué fácil. Esa tabla ustedes la hicieron. Esa fue la última tabla de la práctica 2.1. ¿Cierto o falso? Eso ustedes lo tienen hecho. Yo la mandé. ¿Qué hacen de esa tabla? A ver si es verdad que usted la hizo. Le preguntan 3 cositas. ¿Cuál es el valor de la frecuencia relativa en la tercera clase? ¿Cuánto le dio la frecuencia relativa en la tercera clase? Nada más saber cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Porque yo mandé eso hecho. ¿O no? Sí, profe. Sí, profesor. Y lo hicimos en clase también. Entonces yo no veo cuál es el problema. Si eso da 0.8765, usted le pone 0,8765, lo que dé, se lo pone. Ahí le hacen 3 preguntas. Después que usted termina, ay, que a mí no me da ninguna nota. Termine el intento, termínelo de nuevo y termínelo de nuevo 3 veces. Y usted verá que le da la calificación. Aquí hay una pregunta que es de teoría. La variable, ¿cómo se clasifican? En dos, Cualitativa y cualitativas y cuantitativas. Mírelo ahí donde aparece, mire, de primerito ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no sé cuál es el problema. Si fuera algo extraterrestre, yo dijera, bueno, con razón. Esa tablita nosotros la hicimos, ¿o no? Sí. Hicimos esa tablita. Aquí le hacen la misma preguntita. Determine la razón entre los estudiantes de los niveles primario y secundario. ¿Cuánto dio esa razón? Está ahí puesto lo que dio. ¿Cuánto dio? Si logran ver. Claro, 3,8096. Eso fue lo que a mí me dio dividir lo total de primario entre total de secundario. ¿Cierto? Entonces, mire el valor ahí.
Que hay gente que me dice, que es un 4, que la gente ni escucha. Yo dije que el 4 es cuando usted va a interpretar. Si yo le digo, interpréteme esa razón, usted no me puede decir 3.8 estudiantes, que los estudiantes no se fraccionan. Tiene que decirme 4 estudiantes, pero es cuando usted lo va a decir, lo va a interpretar, va a hablar de eso. Ahí no le está pidiendo que interprete. Ahí le está diciendo que determine esa razón, que cuánto da eso. Eso da 3.8096. Y así continúa todo lo que hay. Continúa todo ahí tal y como lo digo. Ese cuadrito usted lo hizo y yo lo mandé hecho también. ¿Cuál es el problema de usted decir que cuántos alumnos sacaron 7 puntos más al examen? ¿No fueron 26? Usted simplemente pone un 26 ahí. Entonces yo no veo cuál es la dificultad que ustedes tienen para llenar eso. ¿Qué porcentaje de alumnos sacaron 4 puntos o más al examen? Me dicen que fue un 86%. ¿No fue así? Entonces simplemente poner los numeritos ahí. Eso, más fácil de ahí se daña. No veo cuál es el problema. Voy a salir para entrar de nuevo para continuar. Vamos a entrar.